día de hoy quiero hablar acerca de planificar con fe, porque muchas veces solamente planificamos con lo que tenemos en nuestras manos, pero si solamente planificamos con lo que tenemos en nuestras manos, no vamos a llegar muy lejos. Vamos a llegar a cualquier lugar que cualquier humano pueda llegar con sus fuerzas, sus fortalezas y sus recursos. Cuando nosotros tomamos una decisión, tenemos que tomarla y planificar con fe y creer que Dios es quien nos acompaña en cada uno de esos momentos. Entonces yo sé que tú eres muy inteligente, yo sé que tú eres muy capaz, yo sé que tú tienes muchas fuerzas, yo sé que eres tienes muchas cosas, pero no planifiques de acuerdo a lo que tú tienes, porque lo que tú tienes comparado con lo que Dios tiene no es nada. Lo que tú y yo tenemos es así, comparado con un mar, un océano, que es lo que Dios tiene y puede hacer con nosotros. Entonces, cuando nosotros planificamos en casarnos, tenemos que planificar con fe. Cuando nosotros planificamos en empezar un negocio, tenemos que planificar con fe. Cuando nosotros planificamos con planificar un ministerio, tenemos que planificar con fe. No podemos hacerlo solamente con nuestras circunstancias y con nuestro dinero, porque no vamos a llegar muy lejos. No vamos a llegar muy lejos si no tenemos la capacidad que solamente Dios puede poner en nuestras vidas y los milagros que solamente Dios puede poner en nuestras vidas. Y cada año, para terminar el año, y cada temporada para empezar una nueva temporada, yo creo que es importante leer esta parte de la Escritura que vamos a estudiar el día de hoy. Así que si traes tu Biblia, acompáñame a Josué capítulo 1 y vamos a leer del versículo 1 en adelante, y quiero darte algunos puntos el día de hoy. Y yo sé, estoy seguro que me has escuchado predicar acerca de esta parte de la Escritura, pero hay que volverlo a estudiar. Y el día de hoy traigo varios puntos que nunca había usado y tocado con esta parte de la Escritura. Josué capítulo 1, versículo 1. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. El Señor le está hablando a Josué. Qué importante tener nuestros oídos atentos. ¿Por qué adoramos? ¿Por qué cantamos al Señor? ¿Por qué tenemos un tiempo de adoración previo a la predicación? Para poner la atmósfera correcta. Te lo he dicho, pero lo vuelvo a decir, qué importante es poner la atmósfera correcta en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestra casa. No es lo mismo si tú pones canciones de despecho de José José y si tú pones canciones de adoración en tu casa. Ambos van a crear una atmósfera distinta y tú decides qué atmósfera quieres en tu negocio, qué atmósfera quieres en el lugar donde trabajas, en tu coche, en tu vida, en tu casa. Eso es importante porque tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Aprender a escuchar la voz. Porque Dios está hablando, pero el problema es que muchas veces hay tanto ruido en nuestras vidas, hay tantas redes sociales, hay tantas películas, hay tantos convivios, hay tantas circunstancias y cosas que están pasando en nuestras vidas que no nos damos el tiempo para escuchar la voz de Dios. Dios le habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. Le dijo, versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Y Josué sabía que Moisés había muerto, pero era importante decirle, se acabó el tiempo de Moisés. Y lo he dicho, pero muchas veces cuando nosotros vivimos en casa de nuestros padres, crecemos en casa de nuestros padres, pues es ahora sí que bien padre. Porque pues abres el refri y mágicamente siempre hay comida. Y prendes la luz y mágicamente siempre prende. Y el problema es que cuando te casas, es como cuando Dios le dijo a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora uno como adulto se tiene que encargar de llenar ese refrigerador. Ahora como adulto uno se tiene que encargar de pagar esa luz, de pagar esa agua. Y lo que uno pensaba que era como algo que pasaba instantáneamente y mágicamente, ahora nos damos cuenta que no, que nosotros tenemos que ir al súper,
comprar las cosas y llenar ese refri, ¿verdad? Y no importa qué tanto oremos, no importa qué tan espirituales seamos, de todas maneras tenemos que ir al súper, ir al mercado, regresar con nuestras bolsas y acomodar todo en el refri y en la alacena. ¿Eso qué es lo que nos está mostrando y qué es lo que Dios le estaba diciendo a Josué? Josué, pues mucho tiempo tú estuviste bajo la cobertura de Moisés y estuviste dependiendo de Moisés y estuviste bajo la sombra de Moisés, y cualquier problema te lavabas las manos, Josué. Y Moisés era el que tenía que atender los asuntos, pero ahora Moisés se murió. Y ahora es el tiempo en el que tú tienes que tomar las riendas. Bueno, sigue diciendo, por lo tanto, ha llegado el momento. Di conmigo, ha llegado el momento. Vuelve a decirlo, ha llegado el momento. Y ese es mi primer punto. Ha llegado el momento. Muchas veces dejamos que la vida continúe y pensamos que no debe de llegar un momento. Y quiero hablar en el área espiritual el día de hoy. Es muy fácil depender de la palabra que nos predica un pastor. Es muy fácil depender de lo que podemos ver en YouTube con algún pastor que predique. Pero ha llegado el momento en el que tú y yo tenemos que tomar la responsabilidad de nuestra vida espiritual. Eso es madurez. Eso es madurez. Que no se trata solamente de lo que me platiquen de Dios, de lo que me diga fulano de Dios. No, es tiempo de que yo doble mi rodilla, es tiempo de que yo busque de Dios. Y mi hermano, muchas veces, por eso Dios permite las circunstancias difíciles en nuestra vida, porque sabe que a través de las circunstancias difíciles nosotros vamos a empezar a buscar a Dios. Porque cuando todavía estamos haciendo las cosas de acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a nuestra inteligencia, de acuerdo a nuestra sabiduría, todavía pensamos que podemos, no, si yo arreglo acá, yo arreglo acá, yo arreglo acá, yo hago. Y Dios nos está confrontando el día de hoy y dice, no, ya es el momento. Ya es el momento en el que tú dobles tus rodillas, que abras la Biblia y que veas lo que yo te quiero hablar personalmente a ti. Y claro, es una bendición venir a escuchar al pastor, y claro, es una bendición venir y cantar, es hermosísimo, sí, pero no es el lugar a donde Dios te quiere llevar. Desde un inicio Dios dijo, yo quiero un reino de sacerdotes. Yo quiero un reino, una familia de hijos e hijas que sean pueblo santo, escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel. Y ese pueblo escogido es un pueblo de sacerdotes, personas que van a la presencia de Dios, personas que se conectan con Dios, personas que buscan a Dios en su vida diaria. Tu vida espiritual no me la puedes encargar a mí como pastor. No, eso no es posible. Porque cada uno de nosotros somos responsables de decir, sabes que yo quiero ir a un nuevo nivel. Como pastor, mi trabajo es poner los recursos que yo pueda, pero para que tú puedas crecer en esos recursos. Y que para los recursos sean una herramienta para tu crecimiento espiritual. Pero yo como pastor solamente tengo eso hasta un límite. Yo no puedo hacer más. Porque yo no te voy a hablar a las 3 de la mañana para que te pongas a orar, ¿verdad? Yo no te voy a hablar para que en los momentos difíciles te pongas a orar. Yo no te voy a hablar para preguntarte, oye, ¿sí hiciste tu devocional diario? ¿Sí buscaste a Dios? ¿Sí leíste la Biblia? No, porque eso es tu responsabilidad. Y si tú no lees la Biblia cada día, no me eches a mí la culpa de las situaciones espirituales en las que te encuentras. Ese no es el tema el día de hoy, pero qué importante es decir, ha llegado el momento de que yo tome las riendas de mi vida espiritual también. Y que yo mismo agarre y tome un tiempo para leer la Biblia, para adorar al Señor, para orar, para pararme temprano el domingo, no llegar corriendo, no llegar todo estresado, no llegar presionado, para hacer un día en la semana, para ir a un grupo de vida, para meterme en una escuela de liderazgo y crecer y nutrirme. Y no esperar que el pastor me esté dando leche hasta los 60 años. Esto es lo que Dios le estaba diciendo a Moisés, a Josué. Moisés se murió. Josué, tienes. Ahora dice, por lo tanto,
ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les doy. Y fíjate cómo Dios dice aquí, para que tú guíes. Él pudo haber dicho para que yo guíe, pero yo no sé, tal vez Josué le huía un poquito a las responsabilidades, así como muchas veces algunas personas le huyen a las responsabilidades hoy en día. Y por eso Dios le dice, es momento de que tú guíes al pueblo. Y aquí hay algo importante, porque sé que hay varios padres, madres, y es importante que guíes a tu pueblo. Es importante de que guíes a tus generaciones. Vuelvo a lo mismo, muchos padres vienen, dejan a los niños en la clase de los niños. Claro, con mucho gusto, para eso está Life Kids, para darles una hermosa clase, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente, mi hermano y mi hermana. Tú tienes que ser constante con la enseñanza de la palabra de Dios para tus hijos. Y no estoy hablando que solamente les leas la Biblia, no. Porque hay muchos papás que solamente le leen la Biblia a sus hijos. Hay muchos papás que traen los domingos a sus hijos a la iglesia, pero sus vidas no son vidas que enseñen con sus acciones. Y como padres, eso es lo que tenemos que hacer. Si queremos que nuestros hijos oren, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar. Si nuestros hijos no nos ven orando, ¿cómo van a orar ellos? Si queremos que nuestros hijos sirvan al Señor, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Servir a Dios. Si queremos que nuestros hijos asistan a la iglesia, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros? Asistir a la iglesia. Pero si nosotros estamos cediendo en todo y lo único que hacemos es leerles la Biblia, estamos cometiendo un error como padres. Porque no por leerles la Biblia a nuestros hijos, ellos van a tomarlo como una verdad. Lo van a tomar como una verdad cuando ellos vean que tu vida y mi vida corresponde a lo que decimos. Cuando nuestra vida no corresponde a lo que decimos, estamos dando un doble discurso a nuestros hijos. Y el problema es que nuestros hijos no saben qué hacer con un doble discurso. Ha llegado el momento, le está diciendo Dios a Josué, es tu tiempo de guiar al pueblo, Josué. Ya no te puedes esconder bajo las alas de Moisés. Ahora el pueblo va a preguntarte a ti. Y muchos padres, o yo creo que la gran mayoría de los padres, queremos que nuestros hijos tengan vidas exitosas. Y el problema es que solamente nos enfocamos en el área natural para que sean exitosos. Queremos una buena escuela, una buena universidad, buenos modales, pero una persona sin Cristo jamás va a ser exitosa. La situación es que es más fácil mandarlos a la escuela que moldear hijos con un carácter cristiano. Es mucho más fácil. Porque para moldear hijos con un carácter cristiano, nosotros tenemos que ser cristianos. Nosotros tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Y ahí está mucho más difícil. Es mucho más fácil enseñar matemáticas, porque las matemáticas pues es 2 más 2, punto. Pero es mucho más difícil enseñarle a nuestros hijos a perdonar, enseñarle a nuestros hijos a leer la palabra, enseñarles a nuestros hijos a poner la otra mejilla, enseñarle a nuestros hijos a ir a la iglesia, a diezmar, a servir, a orar, a honrar a nuestros padres, a amar a nuestros enemigos, a bendecir a los que nos maldicen. Eso es mucho más difícil. Y normalmente esa parte nos la saltamos. Primer punto el día de hoy, ha llegado el momento. Di conmigo otra vez, ha llegado el momento. Y creo que eso tenemos que decírnoslo porque viene un año nuevo, un año de nuevas oportunidades, pero también es un año donde tenemos que decir, ¿sabes qué? Yo ya no puedo seguir con lo que hacía en el 2024. Ya no puedo seguir. Tengo que transformar mi vida, mi carácter, por el poder del Espíritu Santo. Amén. Versículo 3 dice, te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado.
desde el desierto del Negev al sur, hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente, hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Mi segundo punto el día de hoy. Estoy hablando de algo espiritual, pero no quiero separarlo de algo familiar tampoco. Y mi segundo punto el día de hoy es: hay promesas para tus generaciones. Hay promesas para tus generaciones. Y por eso es tan importante, mi hermano, por eso es tan importante que nosotros seamos cristianos 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. Qué importante es que nosotros seamos cristianos en todo momento, porque nuestras generaciones van a ver esas promesas cumplir. Pero ¿cómo van a ver esas promesas cumplir si nosotros mismos no estamos provocando que esas promesas se cumplan? Es muy fácil lo que dice esto, lo podemos leer muy rápido, estos versículos en 15 segundos. Pero la instrucción no es tan fácil. Le dice Josué: donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Y eso suena muy fácil, porque pensamos que el hecho de ir a pisar la tierra y que los israelitas fueran y pusieran sus pies en la tierra era nada más ir y caminar por ahí. Pero no es ir y caminar, no era ir y caminar. Toda esa tierra estaba llena de pueblos y de ciudades paganas que adoraban a los ídolos, que ofrecían a sus hijos como sacrificio, que ofrecían a sus familiares como sacrificio a los dioses paganos. Hacían orgías en sacrificio, hacían sacrificios sexuales. No tenían la moral que en Occidente tenemos, ¿verdad? Donde gracias al cristianismo que llegó en 1500 alrededor de ese siglo, gracias a eso tenemos una moral donde sabemos respetar la vida, donde sabemos respetar la familia tradicional, aunque al día de hoy quieren inculcar otras cosas. Esto estaba lleno de ciudades y de pueblos y de naciones que eran tremendos, que eran bárbaros. Naciones que no honraban a Dios, que no conocían a Dios, que no buscaban a Dios y que hacían cosas completamente contrarias a lo que Dios ordenaba. Entonces no era tan fácil. Así como que voy y entro a un terreno. Y mi hermano, tú y yo tenemos que entrar a ese mismo terreno de la tierra prometida y darnos cuenta que en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias, tenemos tradiciones que muchas veces tenemos que quitar. Uno de los pretextos más feos que he escuchado, o más necios, más bien esa es la palabra correcta, que he escuchado, es cuando tú le dices a una persona: es que esto tiene que cambiar en tu vida. Y esa persona dice: no, pero yo he sido así toda la vida, y así me enseñó a ser mi padre, y así he sido toda la vida. Y eso es muy... Perdón, les decía que ese pretexto es muy necio, porque ese es un pretexto para decir: no quiero cambiar, y yo quiero seguir igual, y que todas las personas me aguanten como soy. Y pensamos que la gente, nada más porque existimos, nos van a aguantar como somos, pero no. Tenemos que aprender que nosotros tenemos que ser transformados. Y nuestra tierra prometida es que tú y yo tenemos que entrar a nuestras vidas, a nuestros hogares, y darnos cuenta que hay cosas que tenemos que dejar. A veces son cosas que heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos. A veces son cosas que tal vez heredamos de algún maestro en la escuela o en la universidad, de algún amigo.
pero que son cosas incorrectas. Pensamos que tenemos un carácter espantoso, explotamos por todo, somos iracundos y pensamos que estamos bien. Pues así me educó mi papá. Pero el hecho de que tu papá no te haya educado de esa manera no quiere decir que esté bien. Es que yo pasé por esto y pasé lo otro, y le echamos la culpa a nuestro pasado y le echamos la culpa a muchas cosas que a fin de cuentas son pretextos para no querer cambiar. Y nuestra tierra prometida empieza con eso. Nuestra tierra prometida empieza con decir: yo tengo que renunciar a cosas de mi pasado. Los israelitas tenían que enfrentarse a naciones. Imagínate tú, como estamos el día de hoy, como está el mundo el día de hoy, cuando, por ponerte un ejemplo, porque tal vez esto es más fácil de verlo de esta manera, cuando llega el evangelio, tal vez no de la mejor manera, no es el tema que quiero discutir, pero llega a el continente americano. El continente americano estaba lleno de muchas tribus indígenas que dentro de sus prácticas tenían el sacrificio humano. Era parte de lo diario, del diario vivir. Imagínense que llegan ellos, se dan cuenta de esta atrocidad, porque era una atrocidad, y no dicen nada, y nada cambia. 500 años después, para nosotros es normal saber que aquí no matamos gente, ¿verdad? Por diversión o por sacrificios a dioses. Lo sabemos y es completamente normal. El problema es que el día de hoy, por ejemplo, quieren despenalizar el aborto, matando miles y miles y miles de niños con vida. Porque un niño tiene vida, y gracias a Dios que no nos abortaron a ninguno de nosotros. Gracias a eso hoy estamos aquí. Pero nosotros un día fuimos de 1 centímetro y de hasta más chiquitos. ¿Y qué hubiera pasado si decidían deshacernos en esa etapa? El día de hoy no solamente, hoy quieren en algunos países del mundo despenalizar el aborto hasta los 9 meses de gestación, cuando ya es un bebé. Un bebé puede nacer, hay bebés que nacen desde los 4 o 5 meses y sobreviven y crecen. El día de hoy, eso quieren verlo normal, cuando lo que vino a traer el evangelio fue vida. Y lo que deberíamos de hablar es vida. Y lo que deberíamos de hablar es: hay esperanza para cualquier niño que llegue a este mundo. Cualquier niño que nazca tiene esperanza. Porque no importa el contexto donde hayas salido, tú puedes salir adelante. Donde hayas nacido, puedes salir adelante y llegar muy lejos. Y hay miles de ejemplos alrededor del mundo, y seguramente aquí hay muchos ejemplos de eso. En aquel entonces mataban a los bebés, mataban a las mamás, y los sacrificaban a los dioses. Y el pueblo de Israel tuvo que enfrentarse a eso para limpiar esa tierra. Porque sabes una cosa, la palabra de Dios nos enseña que la sangre de las personas asesinadas clama por justicia. Clama por justicia. La sangre está clamando para que haya una justicia. Y normalmente cuando esas cosas suceden, la justicia divina es mucho más fuerte que la justicia humana. Y es tremenda, para que Dios traiga paz. En nuestras vidas, nosotros tenemos una tierra prometida que conquistar. Pero tú y yo no podemos tolerar aquellas cosas en nuestra vida que no queremos cambiar, solamente porque las aprendimos de nuestros padres, de nuestros maestros, porque lo hemos hecho 10 años, 20 años, 30 años. No, tenemos que aprender a decir: ¿sabes qué? No, mi vida ya no puede ser igual. Mi vida tiene que ser diferente. ¿Por qué? Por el simple hecho de que Cristo está en mí. Entonces tal vez mi familia, yo nací como ejemplo, yo nací, puede decir alguna persona, yo nací en un contexto promiscuo, donde mi papá, mis tíos me enseñaron promiscuidad, y eso es normal y eso está bien. Pero Dios te dice: no, eso no está bien, y eso tiene que cambiar. Y tú tienes que aprender a poner límites en tu vida.
Tal vez como otro ejemplo podría ser, bueno, es que mi mamá me educó de esta manera y me dijo estos consejos y haz esto y esto y esto y esto. Pero también muchas veces esos consejos fueron erróneos a la luz de la palabra. Y la tierra prometida que tenemos que conquistar este año es una tierra prometida donde tenemos que crecer como discípulos de Cristo. La visión de nuestra iglesia es ir y hacer discípulos, personas que se parezcan a Cristo, que cada día nos parezcamos más a Cristo. Y mi hermano, si no ponemos la otra mejilla, no nos estamos pareciendo a Cristo. Si no bendecimos a nuestros enemigos, no nos estamos pareciendo a Cristo. Si no oramos por aquellos que nos maldicen, no nos estamos pareciendo a Cristo. Y eso también es una tierra prometida en nuestras vidas. Tenemos que aprender a decir, ¿sabes qué? Esto en mi vida tiene que cambiar. Y el 2025 es un buen año para hacerlo. Ya no puedo caminar de esta u otra manera, tolerando pecados, tolerando alcoholismo en mi vida, tolerando pornografía, tolerando machismo, tolerando feminismo, tolerando un carácter indomable, cuando el Espíritu Santo ha dicho que Él nos ha dado dominio propio. Todas esas cosas tenemos que dominarlas y tener el carácter que Cristo tiene para nuestras vidas. Entonces no solamente era caminar, para el pueblo de Israel no solamente era caminar, era pelear. ¿Y contra quién vamos a estar peleando en el 2025? La primera persona con la que tenemos que aprender a pelear es contra nosotros mismos. Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Él pudo haberle dicho, cuídate de tu suegra, pero él sabía que era peor nosotros mismos, porque muchas veces el que más daño nos estamos haciendo a nosotros somos nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. No estamos dejando que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Como tierra prometida, yo quiero animarte que el próximo año sea un año donde tú digas, ¿sabes qué? Esto tiene que cambiar. Lo he tolerado muchos años y ya no puedo ser así. Tengo una boca que escupe cucarachas cada que habla. Tengo que cerrar esa boca. Te lo dije en las semanas pasadas, nosotros tenemos que bendecir a nuestros hijos. Y si a nuestros hijos solamente le estamos diciendo maldiciones, pues los estamos maldiciendo. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que sale de nuestras bocas. Hay promesas para tus generaciones. Y tú eres responsable de dejar un mejor camino para tus hijos. Tú eres responsable de dejar un mejor lugar para tus hijos. Tú eres responsable de que tus hijos lleguen más lejos. Y si tú no hablas fe a tus hijos, si tú no hablas bendición, si tú no les repites constantemente que ellos son hijos e hijas de Dios, que deben de caminar en la voluntad de Dios, si no les repites que ellos son inteligentes, si no les repites que ellos son sabios, si no les repites que ellos llegarán lejos, el mundo se va a encargar de decirles que son una porquería, porque eso es el mundo lo que hace. El mundo le dice a nuestros hijos, si tú no llegas a tener tal coche, eres una porquería. Si no tienes tal casa, eres una porquería. Si no llegas a tal lugar, no sirves para nada, y eso es una mentira. Porque hoy el éxito lo medimos solamente en cuestiones económicas, y por eso el mundo gira alrededor del dinero, y tristemente muchos cristianos también. Todas nuestras decisiones son tomadas en base al dinero y no en base al llamado de Dios para nuestras vidas y a lo que Dios tiene para nosotros. Más importante que cualquier cosa, y no quiero decir que esté mal tener dinero, no quiero, al contrario, yo creo que debes de prosperar, yo creo que tus hijos deben de prosperar, pero nuestra vida no tiene que ser guiada por esa prosperidad, tiene que ser guiada por Dios. Y si prosperamos, es para caminar en el llamado que Dios tiene para nosotros. Si prosperamos, es para que el reino de Dios venga y nuestro dinero sea usado para que el reino de Dios descienda. Amén. Por eso diezmamos y por eso ofrendamos, para poder tener un lugar, para ponerlo cada vez más cómodo, para poder tener la manera de que más personas puedan llegar a Cristo. De eso se trata, para poder bendecir al que menos tiene. Sigo leyendo, versículo 5. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo. Y eso es importante, mi hermano, porque si tú y yo queremos crecer en el evangelio, si tú y yo queremos madurar como personas, necesitamos de Dios.
Cuando nosotros somos parte de una iglesia, cuando nosotros somos parte de los hijos de Dios, muchas veces pasamos por momentos donde nuestro carácter es confrontado, nuestra vida es confrontada, nuestras ideas son confrontadas y muchas veces nos frustramos porque qué fácil es decir que vamos a cambiar, pero lo difícil es cambiar. Pero aquí la promesa de Dios es: yo estaré contigo, yo estaré contigo. Y vuelvo a citar como dice la palabra, que el Espíritu Santo no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos llena con su Espíritu Santo con amor, Él nos llena con su poder y Él nos llena con dominio propio para poder caminar. Pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y sé valiente, porque tomar las promesas de Dios, porque tomar la palabra de Dios, porque caminar como hijos de Dios es para valientes. Di conmigo: es para valientes. Es para valientes. Ser cristiano es para valientes. Ser cristiano, ser un discípulo de Jesús es para valientes. Es para valientes que quieran entregar su vida. Es para valientes que quieran entregar su dinero. Es para valientes que quieran entregar su familia a Cristo, que quieran entregar su profesión a Cristo, que quieran entregar todo lo que son a Cristo. Es para valientes. Pero la ventaja es que Dios dice: no te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Punto número 3: tú serás quien lidere. Tú serás quien lidere. Esposo, tú tienes que levantarte como un líder en tu casa. Y para levantarte como líder en tu casa, líder con tu esposa, líder con tus hijos, líder en tu empresa. Mamá, que tal vez eres mamá soltera por X razón, tú tienes que liderar. Joven que estás aquí, tú tienes que liderar. Hombre que tal vez estás aquí, o mujer que tal vez no tienes esposa, esposo o hijos, tú tienes que liderar. Tú y yo somos los responsables de que el reino de Dios venga a esta tierra. Mi hermano, tú y yo, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestras oraciones, tenemos que creer que Dios estará haciendo cosas poderosas a través de nosotros. Por eso cuando tú entras a tu oficina, tú tienes que ser una persona que cambie las cosas. Cuando llegas con tu familia, tú tienes que ser una persona que cambie las cosas. Cuando llegas a la colonia donde vives, tú tienes que ser una persona que cambie la situación. Tú y yo somos los líderes que Dios ha levantado. Por eso Dios le dice a Josué: Josué, yo voy a estar contigo. Josué, no te voy a abandonar, pero tú serás quien guíe al pueblo. Entonces muchas veces renunciamos a nuestra autoridad espiritual. La palabra de Dios dice, Juan capítulo 1 versículo 12: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la autoridad de ser hechos hijos de Dios, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eres un hijo de Dios. Y sabes, la palabra de Dios también dice en el libro de Romanos que la creación misma está gritando y está diciendo que se manifiesten los hijos de Dios. Por favor, que hagan algo. Sabes, cuando Dios nos pone, y porque Dios nos pone en el trabajo que Dios nos puso, y aunque no te guste, si Dios te puso en ese lugar, es para que tú y yo seamos luz. Es para que tú y yo seamos luz. Y muchos no pasamos la prueba porque muchas veces renunciamos antes. Dios nos puso en la escuela que nos puso para que seamos luz. Dios nos puso en la colonia que Dios nos puso para que seamos luz. En la familia que Dios nos puso para que lideremos como hijos de Dios. Y para que digamos, ¿sabes qué? Aquí tiene que venir el reino de Dios. Si los hijos de Dios tomáramos nuestra responsabilidad en cada esfera, nuestro mundo cambiaría. Como iglesia tenemos que tomar acciones. Como iglesia tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos callados frente al delito, frente a la cuando las personas ven la situación y no quieren hacer nada al respecto y no les importa. Eso tiene una palabra: indiferencia. Esa es la palabra. Cuando muchas veces somos indiferentes
a las circunstancias. En nuestra oficina no nos importa si le va bien o no al jefe. Eso está mal. Eso está mal porque en la Biblia vemos muchas personas que hicieron todo para que a sus jefes les fuera bien. Por ponerte un ejemplo, José el soñador, lo encontramos en el libro de Génesis. Y en el libro de Génesis encontramos que el faraón, que en la Biblia el faraón, aparte de todo, simboliza el diablo. Una cultura egipcia, una cultura que hacía cosas incorrectas a los ojos de Dios. El faraón era el jefe del mundo, que es el símbolo de Egipto, pero aún así Dios llamó a José para ser el consejero número 1 de faraón. No le dijo mata al faraón y vuélvete el rey. No le dijo gobierna tú y haz lo que tú quieras y mata al faraón. No. Dios le dio la instrucción a José de lo que tenía que hacer. Y José fue el segundo a mando con faraón. Y gracias a José Egipto prosperó. Y gracias a José, Egipto vivió durante 7 años la peor escasez. Pero ¿qué hubiera pasado si José hubiera dicho, no, el faraón no cree en Dios, ¿qué voy a estar trabajando para él? No, el faraón no es cristiano. Bueno, en primera los cristianos ni existían en ese entonces, pero muchas veces esos son los pretextos que decimos los cristianos para no hacer nuestro trabajo, para no hacer lo que tenemos que hacer en nuestro trabajo. No, Dios nos pone al lado de personas que son mundanas, personas que hacen lo incorrecto, pero Dios nos ha puesto para que ahí seamos luz. Y ser luz no es, y no quiero que se malinterprete esto, pero ser luz no es estarle leyendo versículos bíblicos a una persona o estarle diciendo versículos bíblicos a esa persona. No, ser luz en nuestro trabajo es llegar temprano. Eso es ser luz. Es que en nuestros reportes todo salga bien y que no seamos un dolor de cabeza para nuestros jefes. Porque si somos un dolor de cabeza para nuestros jefes, cuando tú y yo le decimos Cristo te ama, Él dice, si Cristo te enseña a ser tan irresponsable como eres, yo no quiero a Cristo, muchísimas gracias. El problema es que muchos disfrazan la irresponsabilidad de espiritualidad. Y en nuestros trabajos tenemos que ser personas excelentes. Excelentes. Gracias a Dios, te lo puedo decir, en mi trabajo soy una persona excelente. Nunca he tenido ningún reporte, ningún dolor de cabeza. Y el otro día que estaba con mi jefe, me dijo, nunca nos han llamado la atención por tu trabajo, nunca jamás. Entonces tenemos que ser un ejemplo. Y aunque yo trabajo en una organización cristiana, hay cristianos que trabajan ahí y que tristemente son un dolor de cabeza. Y que tristemente están haciendo lo que es incorrecto. Entonces, mi hermano, Dios no nos va a fallar y no nos va a abandonar. Pero tú y yo estamos poniendo un piso para nuestros hijos y tenemos que ser excelentes en todo lo que hagamos. Hay promesas para nuestras generaciones y nosotros seremos líderes. Esposo, tienes que ser un líder. Y no estoy diciendo un jefe, porque jefe es distinto a líder. Jefe es una persona que tiene la autoridad otorgada porque se la otorgaron. Punto. Y así hay muchos papás que les otorgaron la autoridad de papás, pero tristemente no ejercen con un liderazgo frente a sus hijos. ¿Por qué? Porque nunca se ganaron el corazón. No ejercen liderazgo frente a sus esposas porque nunca se ganaron su corazón. Entonces tenemos a muchos papás diciendo, hónrame porque soy tu papá. Pues sí, ¿cómo quieres que te honre si no vas a la iglesia? ¿Cómo quieres que te honre si golpeas a mi mamá? Por ahí alguna vez escuché la historia de una persona que el papá engañó a la esposa, se fue a Acapulco con la amante, con la otra familia, se tomó unas fotos ahí en Acapulco, reveló las fotos porque fue cuando todavía se revelaban las fotos, se imprimían, y ahí tenía la foto en su casa. Y la esposa la cachó, la foto la encontró y confrontó al esposo. Y le dice, ¿por qué estás yéndote a Acapulco con esta familia? ¿Y sabes qué decía él? No es cierto, me estás diciendo mentiras. Con la foto en la mano,
estaba diciendo que decía mentiras. Es una falta de responsabilidad, ¿no? Porque ¿qué otra prueba tendría que usar esta mujer? Y este hombre, en lugar de bajarse los pantalones y decir, pues perdóname, la regué, ¿qué puedo hacer para remediar este fracaso, este pecado, esta circunstancia? ¿Qué puedo hacer? En lugar de eso, lo único que hizo fue decir, estás mal, no es cierto, no es así, no pasó. Y muchas veces eso no sucede. Viene Dios y nos dice, oye, hijo, no estás haciendo esto. No, Señor, pero es que... Y ponemos 1000 pretextos. Y decimos, no, Dios, no. Y sabes una cosa, son pretextos. Y este señor puede decir lo que sea frente a esa foto y frente a su esposa, pero la verdad es una, la realidad es una. Y muchas veces la situación es que no nos damos cuenta que la realidad es una y que tenemos que ser íntegros. Y pensamos que con decirnos mentiras es suficiente. Pero recuerden lo que Jesús dijo, la verdad nos hará libres. La verdad es la que nos hace libres. Termino con esto. Versículo 7. Bueno, voy terminando con esto. No termino. Como hoy no hubo café, voy a predicar otros 20 minutos. Sé fuerte y muy valiente, dice el versículo 7. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está ahí escrito. Y aquí quiero hacer un punto, un paréntesis excelente. Porque muchos de ustedes ahorita, el Espíritu Santo me lo acaba de revelar, están diciendo, espero que mi esposo esté escuchando esta palabra. Y ese es el peor error que puedes cometer. Porque si tú haces eso, no estás escuchando la palabra de Dios. Y crees que esa palabra es para tu esposo. Y esa palabra no es para tu esposo, es para ti. A ver, levanten la mano todos. Todos levanten la mano, todos. Para todos los que levantaron la mano, es la palabra de Dios hoy. Entonces no podemos decir, ay, espero que escuche esta palabra, se la voy a mandar al rato a fulano, No, esta palabra es para ti. El que tiene que crecer eres tú. No esperes que tu esposa cambie para cambiar, no esperes que tu esposo cambie para cambiar, no esperes que tus hijos cambien, porque no van a cambiar. Cambia tú, sé transformado por la palabra de Dios. Aquí la palabra que Dios le está diciendo a Josué, estudia constantemente el libro de la ley, tú estúdialo. No le está diciendo de los demás, no le está diciendo enfócate en que todos estudien la palabra, no, estudia. Ten cuidado de obedecer las instrucciones. No te desvíes de ella ni a derecha ni a la izquierda. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche. Y asegúrate de obedecer todo lo que está escrito. ¿Se lo está diciendo para otros o se lo está diciendo para él? Se lo está diciendo para él. Esta palabra que te estoy predicando el día de hoy no es para tu vecino, no es para tu esposa, no es para tus hijos, no, es para ti. Y te tienes que esforzar en obedecer lo que está escrito ahí. Meditar en ello de día y de noche. ¿Y por qué meditamos? ¿Qué es meditar? Meditar es, por ejemplo, leer esto que acabamos de leer y empezar a pensar constantemente en él y analizarlo. Y decir, a ver, ¿qué significa esto para mi vida? ¿Qué puedo hacer con esto en mi vida? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tiene que cambiar de mi vida? Y es darnos de cabezazos contra la palabra de Dios. Señor, muéstrame, porque quiero que mi esposo cambie, pero mi esposo no va a cambiar, el que tiene que cambiar soy yo. Quiero que mis hijos cambien, pero el que tiene que cambiar soy yo. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Porque yo soy el que tengo que crecer. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está ahí escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi siguiente punto: es necesario que tengas visión y planificación para tu vida personal, para tu familia, para tus negocios.
y que estés yendo a la palabra y que estés meditando y que estés diciendo, Señor, ¿qué es? Y es importante, es necesario tener visión y planificación, porque dice, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Y el problema es que muchas veces nos desviamos a la derecha, nos desviamos a la izquierda y no hacemos lo que Dios nos está llamando. Y hacemos otras cosas que parecen lo que Dios nos está llamando, pero no es lo que Dios nos está llamando. Entonces tenemos que aprender a decir no. Si Dios me está pidiendo esto, tengo que hacerlo. Tengo que caminar en eso. Punto. Es necesario tener visión y planificación. Mi mandato es, dice el versículo 9, mi mandato es: sé fuerte y valiente. Viene un 2025 glorioso, pero va a ser glorioso en la medida en la que tú y yo decidamos madurar y que digamos, ¿sabes qué? Tengo que poner, te puse en esa hoja que te entregamos, y si alguien necesita al final hay. Tenemos que ordenarnos en el área espiritual, en el área ministerial. Ya te he dado muchos ejemplos. Tenemos que ordenarnos en la vida familiar. Tenemos que ordenarnos. El simple hecho de estar casados y de tener un papel o de vivir juntos no es la meta, ¿no? Número 3, en el área laboral, en el trabajo, tenemos que ordenarnos, tenemos que ser excelentes. Y número 4, en el área personal también, tenemos que aprender a ser personas que caminen de acuerdo a la voluntad de Dios en cada área personal de nuestras vidas. Y por eso aquí Dios dice: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Y ese es mi último punto que quiero darte: Dios está contigo siempre. No te desanimes. Este trabajo es un trabajo largo. Este es un trabajo largo. Así que no te desanimes, no te desalientes y no tengas miedo. Tenemos que entrar al próximo año y creer que Dios tiene cosas gloriosas para nosotros. Necesitamos visión, necesitamos planificación, necesitamos esforzarnos, necesitamos más de la bondad de Dios, sí, clamar a Él y decirle: Señor, necesito que me bendigas, mi negocio, mi trabajo, mi matrimonio, Señor, necesito que tú arregles el desorden en mi familia, Señor, cada uno de nosotros necesitamos distintas cosas. Lo que sí está prohibido para el próximo año es quedarnos sin hacer nada. Eso está prohibido. No podemos quedarnos iguales. No podemos quedarnos iguales. Las cosas tienen que cambiar, empezando por nosotros. Viene un año maravilloso. Creo que Dios hará cosas gloriosas. La próxima semana estaremos hablando acerca de sueños, metas, anhelos en el área económica y laboral de nuestras vidas. Y yo sé que Dios va a hacer cosas gloriosas. Te animo a que no faltes la próxima semana, que te vengas. Pero importante, mi hermano, no tengas miedo, no te desanimes, no desmayes, continúa creyendo que el 2025 será un año glorioso. Anota tus sueños, anota tus metas, anota tus objetivos, anótalos, plásmalos y ponlos y di: yo soñé con esto y yo anhelo esto en mi vida. Mi matrimonio no puede seguir igual. Mi relación con mis hijos no puede seguir igual. Mi negocio, mi trabajo, no, ya no. Porque ahora quiero ir a mi tierra prometida. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor y vamos a...